Bienvenidos al primer video de la serie Un dato que no sabías de cada país que irá al mundial. Empezamos con México. Algo que muchos viajeros no saben es que la actual Ciudad de México está construida sobre Tenochtitlán, la antigua capital mexica. Los mexicas fueron una de las civilizaciones más importantes de Mesoamérica. Fundaron Tenochtitlán en una isla del lago Texcoco y con el tiempo la convirtieron en una ciudad enorme, organizada y muy avanzada para su época. Entonces, cuando los españoles conquistaron Tenochtitlán en el siglo XVI, en vez de fundar una ciudad totalmente nueva en otro lugar, decidieron construir la nueva ciudad sobre lo que ya había. Por eso hoy, debajo de la Ciudad de México, todavía hay restos, historia y mucha cultura, los cuales viven mezclados con la vida cotidiana. Algunas marcas mexicanas conocidas en todo el mundo incluyen Corona del Grupo Modelo, Bimbo, José Cuervo, Don Julio, Cemex, Cinépolis, entre muchas otras. Y bueno, eso fue México. Mañana seguimos con el siguiente país de la lista, Grupo A, Sudáfrica. Sudáfrica no tiene una capital. Tiene 3. Bienvenido al segundo video de la serie Un dato que no sabías sobre cada país que va a participar en el mundial. Seguimos con Sudáfrica. No es una exageración. Sudáfrica es el único país del mundo que tiene 3 capitales: Pretoria, Ciudad del Cabo y Bloemfontein. O sea, si ya costaba aprenderse las capitales de cada uno de los países, Sudáfrica nos dijo: te voy a dar triple tarea. Y no es por puro capricho. Cuando se fundó la Unión Sudafricana en 1910, no se pudieron poner de acuerdo sobre qué ciudad debería quedarse con todo el poder. Así que hicieron algo diferente y fue repartirlo. Al día de hoy, cada una de estas ciudades cumple una función diferente. Pretoria es la capital administrativa, Ciudad del Cabo es la legislativa y Bloemfontein es la judicial. Así que Sudáfrica no es solo un país enorme y con muchas cosas interesantes para viajar. Ya les he dicho muchas veces que yo quiero viajar para Sudáfrica en algún momento de la vida. Y también tiene una forma de organizarse un tanto peculiar y que no lo vas a encontrar en otro lugar. Algunas marcas sudafricanas de las que capaz has escuchado hablar incluyen SAP Miller, que fue adquirida por AB InBev, Anglo American, Amarula, la empresa de inversión Naspers y recientemente una chela que ha salido hace poco, Flying Fish. Y eso fue todo por hoy. Mañana seguimos con el siguiente país, un dato súper interesante que ya quiero contarles sobre Corea del Sur. Imagínate nacer y ya tener un año. Bueno, en Corea del Sur eso era normal. Bienvenido a un nuevo video de la serie Un dato que no sabías de cada país que irá al mundial. Hoy toca Grupo A, Corea del Sur. Por mucho tiempo, en Corea se contaba la edad de una manera diferente. Cuando nacías tenías ya un año. Y además, cada 1 de enero se sumaba un año más. Aún así tu cumpleaños no hubiese llegado. Por ejemplo, si naciste el 20 de diciembre del 2020 y hoy es 1 de junio del 2026, en el sistema internacional y en casi todo el mundo tienes 25 años. Pero en el sistema tradicional coreano tendrías 27 años. ¿Por qué? Porque naces ya con un año y sumas un año cada 1 de enero. O sea, si sentías que la vida iba muy rápido, literalmente en Corea los años volaban. El origen más tradicional y trazable de esta creencia coreana era de que el momento de la vida inicia desde la concepción y no desde dar a luz. Entonces, el tiempo que tú pasabas en el vientre de tu madre, que eran más o menos 9 meses, ellos lo redondeaban a un año. Pero claro, con el tiempo esto empezó a generar un poquito de confusión, porque legalmente, médicamente y hasta en trámites cotidianos, la edad coreana no siempre coincidía con la edad internacional. Por eso, desde el 2023, hace 3 añitos nomás, Corea del Sur empezó a utilizar oficialmente el sistema internacional. Eso fue con Corea del Sur. Mañana seguimos con el siguiente país del grupo, República Checa. República Checa no solo ama la cerveza, es el país que más la consume. Bienvenidos a un nuevo video de la serie Un dato que no sabías de cada país que irá al mundial. Hoy toca Chequia, o República Checa como muchos todavía la conocemos. Chequia lleva años apareciendo como el país con mayor consumo per cápita de cerveza, con 148.8 litros. Acá la cerveza se toma en serio, literalmente. Y no es casualidad. Ingredientes de muy buena calidad, precios históricamente accesibles y una tradición cervecera larguísima que se remonta al siglo X hicieron que este país se ganara un reconocimiento mundial. De hecho, uno de los estilos más famosos de cerveza nació ahí. La palabra Pilsner viene de la ciudad Pilsen, perdón mi checo, una ciudad de Chequia donde se creó este tipo de cerveza en el siglo XIX. Y sí, ese mismo Pilsner es el Pilsen que ahora vemos en diferentes lugares de Latinoamérica. Así que en Chequia la cerveza no es solo una bebida, también es parte de la identidad y cultura del país. Algunas marcas populares checas incluyen Bata, por ejemplo, Avast, Skoda, Kiwi.com. Y eso fue por hoy. Mañana pasamos al grupo B, Canadá. Esta es la tradición navideña más conmovedora que vas a escuchar hoy. Bienvenido a un nuevo video de la serie Un dato que no sabías de cada país que era el mundial. Hoy toca Canadá. En Canadá puedes escribirle una carta a Santa Claus y te va a responder. Todo comenzó de manera informal en 1974. En esa época, los empleados de correo de Montreal empezaron a notar que durante diciembre llegaban cientos de cartas dirigidas a Santa Claus
Polo Norte. Al no tener una dirección real, estas cartas terminaban en la sección de correo muerto y pasaban a ser destruidas. Conmovidos por la ilusión de los niños, un grupo de carteros voluntarios decidieron abrir las cartas y responderlas a mano en su tiempo libre, para que ningún niño se quede sin respuesta. La iniciativa fue un éxito tan rotundo que en 1982 el Canada Post decidió oficializar el programa a nivel nacional, creando una dirección postal única y un código postal exclusivo para el gordito barbón, que además es un juego de palabras perfecto con su risa. Este es. Cuando las cartas llegan a esta dirección o al Polo Norte, entran en acción miles de voluntarios jubilados que hacen de elfos y donan parte de su tiempo para responderlas. Aunque tienen una plantilla base para responder las más de 1.5 millones de cartas que vienen de todo el mundo, los voluntarios leen las cartas y añaden notas personalizadas, respondiendo a lo que cada niña o niño contó. Otro dato interesante es que Santa responde en el idioma del niño. El programa actualmente maneja más de 30 idiomas, incluyendo el braille. Realmente un milagro navideño de que esta iniciativa siga funcionando después de más de 40 años. Y todo esto gracias a los voluntarios que están detrás de esta operación. Y eso fue con Canadá. Mañana seguimos con el siguiente país, Bosnia y Herzegovina. Bosnia y Herzegovina rompe la idea que mucha gente tiene de Europa. Y eso está bien. Bienvenido a un nuevo video de la serie, un dato que no sabías de cada país que irá al mundial. Hoy, Bosnia y Herzegovina. Bosnia y Herzegovina es uno de los pocos países de mayoría musulmana en Europa. Y no es casualidad. Durante siglos, Bosnia estuvo bajo influencia del Imperio Otomano. Y aunque cristianos, judíos podían conservar la fe, convertirse al Islam traía ventajas concretas en la vida diaria de la gente. Como por ejemplo pagar menos impuestos, acceso a comprar tierras, participación en la vida política, etcétera, etcétera. Entonces con el tiempo eso hizo que el Islam echara raíces en esta región. Este siempre ha sido un país de mezcla. Y justamente por eso Bosnia y Herzegovina es un país tan interesante. Porque te recuerda que Europa nunca ha sido una sola cosa. ¿Alguna vez estuviste por aquí? ¿Qué opinas? Mañana seguimos con el siguiente país del grupo, Qatar. En Qatar, la mayoría de las personas no son cataríes. Hoy, en un dato que no sabías de cada país que era el mundial, Qatar. Aunque suene raro, en Qatar, la mayoría de la población no tiene nacionalidad catarí. La mayor parte de la gente que vive allí son residentes y trabajadores extranjeros. Los nativos cataríes representan solamente el 10.5%. Y como dato extra, solo hay 30% de mujeres en este país. ¿Cómo ha pasado esto? Esto tiene que ver con lo mucho que ha cambiado el país en un periodo tan corto de tiempo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, gran parte de la vida de Qatar giraba alrededor de la pesca, la recolección y comercio de perlas, y en realidad, aunque no lo creas, era uno de los países más pobres de la región. Pero bueno, luego descubrieron el petróleo y sobre todo el gas natural. Así Qatar pasó a ser una economía aceleradísima y con un crecimiento avanzado en muy corto tiempo. Para sostener este crecimiento, Qatar necesitó atraer una enorme cantidad de trabajadores de otros países. Por eso hoy, Qatar es un lugar donde conviven muchas nacionalidades, idiomas y comunidades distintas en un territorio tan pequeño. Además, pensando de que Qatar necesitaba mano de obra para poder levantar rascacielos, infraestructura, estadios y demás, priorizó de que vengan jóvenes hombres para ayudarlos con estas labores. Es por eso que hoy se compone la demografía en 70-30, 70 hombres, 30 mujeres. Ahora, dentro de las nacionalidades más presentes en Qatar se encuentran India, Bangladesh y Nepal. Bueno, y eso fue todo por Qatar. Mañana seguimos con el siguiente país del grupo, Suiza. ¿Por qué la bandera de Suiza es cuadrada? Bienvenido a un nuevo video de la serie, un dato que no sabías de cada país que irá al mundial. Hoy nos toca Suiza. La bandera de Suiza es completamente cuadrada, un cuadrado, 1 por 1, a comparación del resto de países. Junto con el Vaticano son los dos únicos países que tienen esta forma en su bandera. Y el origen no es la estética. Todos sabemos acá que los suizos tienen un gusto bastante fino, pero en realidad esas raíces vienen de lo militar. En el siglo XIV, los soldados de las regiones suizas usaban estandartes de guerra cuadrados, porque así eran mucho más fáciles de cargar en el campo de batalla y no se arrastraban por el lodo. Cuando el país se modernizó en 1848, decidieron mantener el diseño por puro orgullo histórico. Pero ojito al dato curioso, existe una sola excepción. Si tú ves a un barco comercial suizo navegando por el océano, su bandera sí va a ser rectangular. Y esto es obligatorio porque las leyes navieras internacionales exigen que sea de esta forma para que sea identificable desde lejos. Así que sí, la bandera suiza no es cuadrada por capricho, es una de esas pequeñas cosas que te recuerdan cuánto pesa la historia en la identidad de un país. Eso fue por hoy, mañana pasamos al grupo C, Brasil. Hay un lugar en Brasil donde delfines salvajes nos ayudan a pescar desde hace más de 100 años. Bienvenido a un nuevo video de la serie, un dato que no sabías de cada país que era el mundial. Hoy toca Brasil. En un pueblo llamado Laguna, al sur del país, los delfines salvajes ayudan a los pescadores locales a conseguir comida. Y no es una coincidencia, es un trabajo en equipo perfectamente coordinado. Los pescadores se paran en la orilla con el agua hasta la cintura, esperando pacientemente sin utilizar radares ni ninguna otra tecnología. De pronto, una manada de delfines nariz de botella empieza a arrear los bancos de peces, empujándolos directo hacia la playa. Pero lo verdaderamente increíble es la comunicación. Cuando los peces están en el punto exacto, el delfín hace una señal, que es dar un golpe seco en el agua con la cabeza o con la aleta. Los humanos lanzan en ese momento las redes, y los peces que logran zafar y escapar de las redes van directamente hacia la boca de los delfines.
Es un win-win. Lo más loco es que nadie entrenó a estos animales. Es una tradición puramente salvaje, llámelo instinto, que se hereda de generación en generación de los delfines, y lleva funcionando así desde hace más de 140 años. Es una de esas conductas tan raras que científicos de todo el mundo vuelan hacia la una solo para estudiar esto. Así que sí, Brasil no solo tiene playas, yoga bonito, selva, también tiene una de las relaciones más raras y fascinantes entre humanos y animales. Y aquí cerramos, mañana seguimos con el siguiente país del grupo, Marruecos. ¿Sabías que la universidad más antigua de todo el planeta no está en Europa? Fue financiada por una mujer y gracias a ella, hoy usamos las matemáticas modernas. Bienvenido a un nuevo video de la serie, un dato que no sabías de cada país que irá al mundial. Hoy toca Marruecos. Cuando pensamos en las universidades más históricas, por ahí se nos viene a la cabeza un Oxford, Cambridge, Bolonia, pero según la UNESCO y el libro de récord Guinness, la institución de educación superior más antigua del mundo y que sigue funcionando de manera continua es la Universidad de Al-Qarawiyyin, en la ciudad de Fez. La mente detrás de todo esto fue una mujer llamada Fátima Al-Fihri. Tras heredar una colosal fortuna de su padre, un comerciante extremadamente exitoso, decidió no gastar ni un centavo en lujos. En lugar de eso, invirtió todo su dinero en construir este complejo educativo y público para toda su comunidad. Y aquí también te va otro dato curioso. ¿Quiénes estudian ahí? En la época medieval, sus pasillos albergaron las mentes más brillantes del mundo, incluyendo a filósofos como Maimónides e inclusive también a un papa católico llamado Papa Silvestre II. Así como lo escuchas, es un papa católico estudiando en una universidad islámica. Ahí aprendió matemáticas, astronomía y quedó tan fascinado que a su regreso a Europa introdujo los números arábigos, reemplazando para siempre los complicados números romanos. Al día de hoy la universidad sigue funcionando y según fuentes sigue siendo completamente gratuita. Al-Qarawiyyin es una universidad hoy por hoy gestionada por el Ministerio de Educación de Marruecos. Por lo mismo que es súper prestigiosa, entrar no es fácil, la admisión es complicada, pero en caso te admitan, pues podrás decir con orgullo que estás estudiando en la universidad más antigua del mundo. Así que Marruecos no solo bazares, desiertos, camellos, es una de las cunas más importantes de la educación y de alguna manera un puente que cambió la ciencia en todo el planeta. Eso fue con Marruecos, mañana seguimos con el siguiente país del grupo, Haití. Este país logró derrotar al ejército de Napoleón Bonaparte usando un arma que nadie vio venir, su propio idioma. Bienvenidos a un nuevo video de la serie, un dato que no sabías de cada país que era el mundial. Hoy vamos con Haití. Para entender esta historia tenemos que viajar al siglo XVIII. En esa época, aunque no lo creas, Haití era la colonia más rica del mundo gracias al azúcar, pero estaba sostenida por una esclavitud brutal. Para evitar que las personas esclavizadas se rebelaran, los colonizadores franceses mezclaban en las plantaciones a personas de distintas tribus africanas que hablasen diferentes lenguas. Ellos pensaban que si no podían comunicarse entre ellos, jamás podrían organizarse, pero subestimaron completamente su ingenio. Las personas esclavizadas crearon un idioma completamente nuevo, fusionando palabras francesas con las estructuras gramaticales de sus lenguas nativas en África. Y así nació el criollo haitiano. Los capataces franceses escuchaban este idioma todo el tiempo, pero no eran capaces de descifrar qué estaban diciendo. A través de este nuevo idioma, y justo en las narices de sus amos, planificaron una revolución masiva. Y aquí viene el segundo dato histórico, porque el resultado fue brutal. En 1804, contra todo pronóstico, este ejército de personas esclavizadas organizadas derrotó a las tropas élites de Napoleón Bonaparte, convirtiendo así a Haití en la primera república negra del mundo y en el primer país de Latinoamérica en conseguir la independencia. Así que el criollo haitiano nació como uno de los gritos de libertad más inteligentes de toda la historia. Y eso fue con Haití. Mañana seguimos con el siguiente país del grupo, Escocia. El animal nacional de Escocia es literalmente un unicornio. Bienvenido a un nuevo video de la serie, un dato que no sabías de cada país que era el mundial. Hoy nos toca Escocia. Y no es una broma ni un trend para llamar la atención. El unicornio lleva siglos siendo un símbolo de Escocia y aparece incluso en su heráldica real. Y la razón de todo esto mezcla la mitología con una tremenda rivalidad política. En el siglo XII los reyes escoceses eligieron el unicornio porque en las leyendas celtas representaban la pureza y la inocencia, pero también representaban una fuerza salvaje e indomable que prefería morir antes de ser capturado. Una metáfora perfecta de cómo se sentía el país frente a las invasiones. Pero aquí viene el dato curioso. En los cuentos medievales, el archienemigo del unicornio era el león. Y adivinen qué país tiene el león como su animal nacional. Exacto, Inglaterra. Elegir el unicornio también fue una manera elegante y sutil que encontraron los escoceses para decirle a sus vecinos ingleses que ellos eran los únicos para hacerle frente al león. De hecho, si te fijas bien en el escudo de Escocia, el unicornio aparece rodeado por una cadena de oro, porque según el mito, un unicornio libre es tan peligrosamente salvaje que solo el orgullo de un rey podía contenerlo. Así que el unicornio escocés no está ahí por puro cuento de hadas, es el símbolo de una resistencia y una rivalidad que lleva siglos. Eso fue todo por hoy, mañana pasamos al siguiente grupo, Estados Unidos. El himno de Estados Unidos ¿está inspirado en una canción de borrachos? Bienvenido a un nuevo video de la serie, un dato que no sabías de cada país que era el mundial. Hoy nos toca Estados Unidos. El himno estadounidense, The Star Spangled Banner, es famoso en todo el planeta por ser solemne y muy patriota, pero la realidad es que su melodía está basada en una canción británica para beber. Es loco pensar que el himno de su libertad se canta con la música de sus peores enemigos de esa época. La historia corta es así.
En 1814, un abogado y poeta aficionado, cautivo en un barco británico, vio la bandera estadounidense ondear sobre el fuerte McHenry tras un feroz bombardeo. Conmovido, escribió el famoso poema que hoy es la letra del himno nacional. Pero al momento de musicalizarlo, en lugar de componer algo desde cero, simplemente adaptaron la letra de una melodía que ya era súper popular en los bares de esa época. Esta tonada se llamaba To Anacreon in Heaven y era el himno oficial de un club de músicos aficionados en Londres que se reunían a comer, filosofar y, por supuesto, brindar con mucho alcohol en honor al antiguo poeta griego del vino. Como la melodía original fue compuesta por un club de músicos aficionados y un poquito presumidos que querían presumir sus rangos vocales, los cambios de notas son ridículamente extremos. De hecho, es una composición difícil de cantar porque nunca fue pensado en un desfile militar, sino para ser una especie de reto de taberna. Por eso muchos artistas, deportistas y celebridades estadounidenses sufren tanto y desafinan cuando tienen que cantar el himno. Así que la próxima vez que lo escuches, que probablemente sea en el mundial, recuerda que en el fondo estás escuchando un antiguo cántico de bar. Y eso fue todo por hoy. Mañana seguimos con Paraguay. En Paraguay existe una sopa que se come con la mano y parece un bizcocho. Bienvenidos a un nuevo video de la serie, un dato que no sabías de cada país que era el mundial. Hoy nos toca Paraguay. Uno de los platos más tradicionales de Paraguay se llama sopa paraguaya, pero de sopa no tiene nada. A ver, es verdad que en Latinoamérica hay algunos otros platos que dicen sopa en el nombre, pero realmente no tienen caldo, como nuestra famosa sopa seca, por ejemplo. Pero lo de Paraguay es un caso único en el mundo porque ni siquiera tiene fideos. Esta sopa nacional paraguaya es literalmente un pastel salado, seco, esponjoso, hecha a base de harina de maíz, queso y cebolla. Lo más curioso es que según los registros históricos de la Secretaría de Cultura de Paraguay, este plato se volvió masivo en realidad por un error presidencial. A mediados del siglo XIX, el cocinero de ese entonces del presidente, don Carlos Antonio López, estaba preparando el almuerzo diario del mandatario. Él en realidad quería hacer una sopa de crema de maíz, pero ese día se le fue de la mano con la harina y la mezcla quedó súper pastosa. Entonces el chef tuvo que improvisar rápido y como vio que ya no tenía tiempo para poder hacerla de nuevo, lo que hizo fue meterla al horno. Cuando la sacó del horno vio que se había solidificado por completo, creando una especie de pan de maíz súper sabroso. Al presidente le gustó tanto este accidente culinario que la bautizó oficialmente sopa paraguaya. Paraguay nos enseña que hasta los accidentes pueden volverse un patrimonio nacional. Eso es todo por hoy. Mañana pasamos al siguiente país, Australia. Australia una vez fue a la guerra contra unos pájaros y los pájaros ganaron. Bienvenidos a un nuevo video de la serie, un dato que no sabías de cada país que era el mundial. Hoy nos toca Australia. Año 1932. The Great Emu War. Una terrible sequía al oeste de Australia obligó a más de 20.000 emúes, que son unas aves gigantes parecidas al avestruz, a invadir las zonas agrícolas, destrozando todos los cultivos de trigo. Los granjeros desesperados le pidieron ayuda al gobierno. ¿Qué hizo el Ministerio de Defensa? En lugar de mandar cazadores, mandó literalmente a soldados del ejército, armados con ametralladoras pesadas y miles de municiones. Pensaron que iba a ser una masacre fácil, pero subestimaron completamente al enemigo. Resulta que los emúes demostraron ser estrategas militares natos. Apenas se escuchaban los camiones, se dividían en pelotones pequeños y corrían a más de 50 km por hora en todas las direcciones, haciendo imposible que las ametralladoras las apuntaran. Y aquí viene el dato curioso porque esto quedó registrado. Las armas se estancaban, los camiones se chocaban y estos pájaros eran tan duros que podían recibir impactos directos y seguir corriendo como si nada. El mayor a cargo llegó a decir que si tuviera un ejército de hombres con esta resistencia, podría conquistar el mundo. Tras varias semanas de persecución, gastar casi más de 10.000 balas y lograr bajas mínimas, la prensa empezó a burlarse tanto de esta situación que el gobierno tiró la toalla, ordenó la retirada de las tropas y aceptó la derrota frente a los pájaros. Así que los rumores de que los animales en Australia están en otro nivel son ciertos. Eso fue todo por hoy, mañana seguimos con el siguiente país, Turquía. ¿De dónde viene exactamente este ojo azul? Bienvenido a un nuevo video de la serie, un dato que no sabías de cada país que era el mundial. Hoy nos toca Turquía. Seguro lo has visto en collares, pulseras, joyería, casas, negocios o incluso colgado en un taxi. Este famoso ojo turco se llama en realidad Nazar Bonju y es uno de los amuletos más famosos de la cultura turca. La mayoría de los turistas los compran sin tener idea de que este amuleto no trae la buena suerte y en realidad sirve para protegerte de la mala vibra y la envidia. Ahora, ¿por qué un ojo y por qué tiene que ser azul? En la antigüedad, la inmensa mayoría de las personas que vivían en la región del Mediterráneo tenían los ojos oscuros. Las personas con ojos azules eran súper extrañas y casi siempre eran extranjeros del norte. Por eso nació la superstición de que los ojos claros tenían poderes ocultos y que eran los que mejor transmitían lo que se le conocía como el mal de ojo. Así que los locales crearon un amuleto azul con forma de ojo para devolverle la mirada al envidioso, usando su propio color y neutralizar su poder. Básicamente un combate fuego a fuego. Pero acá el dato curioso, la regla de oro que casi todos rompen fuera de Turquía. El amuleto original siempre tiene que ser de vidrio artesanal y no de plástico. ¿Por qué? Porque la tradición indica que el ojo turco funciona como un escudo real, que va absorbiendo físicamente toda la energía negativa, celos, envidia, mala onda que te tiran en el día a día. Así que si algún día tu amuleto se rompe o se agrieta, no te asustes ni pienses que es de mala suerte. Al contrario, celebra. Significa que el amuleto ya ha llegado a su límite de capacidad, cumplió la misión de salvarte de una desgracia y se sacrificó por ti. Simplemente lo tiras y te consigues uno nuevo. Eso fue con Turquía. Mañana toca nuevo grupo y país, Alemania. Si tienes a un amigo que le encanta el pan,
mándale este video. Bienvenidos a un nuevo video de la serie, un dato que no sabías de cada país que era el mundial. Hoy toca Alemania. En Alemania se toman el pan tan en serio que puedes estudiar una carrera oficial y certificada por el gobierno para convertirte en sommelier de pan o Brotsommelier, expertos dedicados exclusivamente a estudiar, catar y recomendar pan. La Academia Nacional Alemana de Panaderos en Weinheim emite la certificación original y más prestigiosa de esta carrera. Alemania tiene registrada más de 3.000 variedades de pan y su cultura panadera es tan única que fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Desde el 2015 la Academia tiene un programa oficial para formar Certified Bread Sommelier. El curso dura 10 meses, está dirigido a panaderos profesionales, dueños de negocios e instructores y ya tiene más de 3.000 graduados en 16 países. Ahora, ¿qué hace exactamente un sommelier de pan? Su trabajo es analizar científicamente la textura de la miga, la física del crujido de la corteza y los aromas ocultos que pueden ir desde el chocolate hasta notas de frutos secos. Con toda esta información, asesoran a restaurantes de alta cocina para crear el maridaje perfecto. Es decir, qué pan exacto combina con cada plato, queso, vino, cerveza, etcétera, etcétera. Y eso fue Alemania. Mañana seguimos con el siguiente país del grupo, Curazao. Este famoso licor azul nació por culpa de una naranja defectuosa. Bienvenido a un nuevo video de la serie, un dato que no sabías de cada país que era el mundial. Hoy nos toca Curazao. El licor Blue Curazao es probablemente la exportación más famosa de esta hermosa isla del Caribe, pero su historia es el mejor ejemplo de cómo convertir un completo fracaso agrícola en un negocio multimillonario. El Blue Curazao se hace tradicionalmente con la cáscara de una fruta que se llama laraja. Es una especie de naranja amarga que crece en la isla. Y según la historia más conocida, cuando los españoles llegaron a la isla de Curazao, intentaron plantar naranjas dulces de Valencia, pero el clima seco y el suelo de la isla hicieron que estas naranjas se transformaran en algo mucho más amargo, prácticamente imposible de comer. El ambiente de la isla cambió la genética de la fruta, transformándola en una fruta enana, verde, amarga y tan dura que ni los animales lo podían comer. Un fiasco total. Lo bautizaron como laraja y básicamente la dejaron en el olvido. Pero años después descubrieron que aunque la pulpa era amarga, la cáscara tenía un aroma bien interesante. Y esa cáscara seca fue la que terminó convirtiéndose en la base de este licor. Pero entonces, si es un destilado, ¿por qué es azul brillante? Pues en verdad es por puro marketing. El color no viene de la fruta. Le agregan un colorante artificial para que parezca pues esto, un pedacito de mar caribeño, que sea más exótico, se vea tropical y pues que sea más llamativo cuando preparan los cócteles. Si les interesa más sobre la historia, les dejo acá el video de Matías Jurisic que lo explica muy bien. Así que si alguna vez te sientes una laraja entre naranjas perfectas, recuerda que quizás no naciste para hacer un simple jugo de desayuno, sino el ingrediente estrella de la fiesta. Eso fue todo por hoy. Mañana pasamos al siguiente país, Costa de Marfil o Côte d'Ivoire. El único país donde 90 minutos de fútbol fueron suficientes para detener una sangrienta guerra civil. Bienvenidos a un nuevo video de la serie, un dato que no sabías de cada país que irá al mundial. Hoy nos toca Côte d'Ivoire o Costa de Marfil. Año 2005. Este país africano llevaba 3 años en una sangrienta guerra civil que lo tenía separado en dos bandos. El norte musulmán contra el sur cristiano. El odio era total, pero en medio de las balas, la selección nacional de fútbol era el único lugar en el país donde todos convivían en paz. El 8 de octubre de ese año ocurrió un milagro. Tras una combinación de resultados de película, un penal fallado por Camerún y una victoria de 3-1 contra Sudán, permitían que Costa de Marfil clasificase por primera vez a la Copa del Mundo. Todo el país estaba pegado a la tele observando lo imposible. Con todo el país sintonizado, las cámaras entraron al vestuario del equipo. En lugar de destapar champán, la leyenda de la selección, Didier Drogba, tomó un micrófono y pidió silencio, y obligó a todos sus compañeros a ponerse de rodillas mientras decía esto. Ivoiriens, Ivoiriennes, du nord et du sud, du centre à l'ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Pardonnez. 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 Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusillades. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusillades. El impacto de ver a sus ídolos de rodillas suplicando paz fue tan masivo que ambos ejércitos decidieron ponerle un alto al fuego. Pero ojito al dato curioso, Drogba no se quedó ahí. 2 años después, obligó al gobierno a jugar un partido oficial contra Madagascar en Bouaké, la capital de los rebeldes, logrando que los líderes de ambos bandos cantaran el himno nacional juntos por primera vez en la historia. Finalmente, pues luego de varias reuniones, varios acuerdos, en los que por cierto Drogba sí estuvo involucrado, en el 2007 ambos bandos consolidan un solo estado, decretando el inicio de la paz. Así que cuando alguien te diga que el fútbol es solo 22 personas corriendo detrás de un balón, recuerda que en Costa de Marfil el fútbol logró lo que la diplomacia no pudo por años: salvar miles de vidas. Eso fue Costa de Marfil. Mañana seguimos con Ecuador. Si hay un país en el mundo que se ha tomado la protección de la naturaleza en serio, es este.
Bienvenidos a un nuevo video de la serie, un dato que no sabías de cada país que irá al mundial. Hoy toca Ecuador. En el 2008, Ecuador hizo lo que ningún país había hecho hasta la fecha: reconocer en su constitución nacional los derechos de la naturaleza. Y no lo planteó únicamente como hay que cuidar el medio ambiente, entre comillas, sino que realmente lo hizo de una forma más profunda. La constitución habla de la Pachamama o naturaleza como algo que tiene derecho a que se le respete su existencia, sus ciclos de vida, su mantenimiento, su regeneración. Es decir, que en Ecuador la naturaleza no solo es vista como un recurso que los humanos pueden utilizar, también puede ser entendida como un sujeto con derechos. Y tiene todo el sentido que esto haya pasado en Ecuador, porque es un país que tiene una biodiversidad enorme. De hecho, aquí hay otro dato: las Islas Galápagos fueron el primer sitio inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, allá en 1978. Son uno de los lugares más importantes del planeta para entender la evolución y la vida en el planeta Tierra. Hoy esa lista tiene más de 1200 patrimonios y la Isla Galápagos fue la primera. Así que Ecuador no solo está en el medio del mundo, también fue sumamente valiente para ponerse en el medio de una discusión enorme: si la naturaleza debe ser tratada solamente como algo que usamos o como algo que también tenemos que respetar con derechos propios. Eso fue por hoy. Mañana pasamos al siguiente grupo con Países Bajos. ¿Las zanahorias son naranjas por culpa de este país? Bienvenidos a un nuevo video de la serie, un dato que no sabías de cada país que irá al mundial. Hoy nos toca Países Bajos. Las zanahorias no siempre fueron naranjas. Originalmente las zanahorias provienen de la antigua Persia, lo que es la zona de Afganistán, Irán, Pakistán, y durante miles de años fueron de color amarillo o morado, además de ser bastante duras y amargas. Fueron los comerciantes árabes quienes las llevaron por el Mediterráneo, y de ahí poco a poco fue subiendo hasta Europa Central, donde los neerlandeses hicieron su magia. Los agricultores de la época encontraron unas extrañas mutaciones de semillas amarillas y rojas. En lugar de descartarlas, empezaron a cruzarlas de forma selectiva durante años, hasta que lograron estabilizar una variedad completamente nueva, mucho más grande, carnosa, notablemente más dulce y de color naranja. Según una historia popular, los neerlandeses impulsaron la zanahoria naranja como homenaje a la casa de Orange, la familia real asociada al color naranja. Ahora, como los comerciantes neerlandeses eran quienes dominaban los mercados del mundo en esa época, empezaron a exportar estas zanahorias naranjas a todos los lugares que iban. Resultó ser tan sabrosa y tan aceptada por la gente que terminó quitándole un gran mercado a las zanahorias con los otros colores. Así que sí, esa zanahoria color naranja que ves en el mercado es gracias a esos experimentos que hicieron los agricultores neerlandeses. Eso fue todo por hoy. Mañana toca Japón. En Japón, el Kit Kat se convirtió en una cábala para ganar. Bienvenido a un nuevo video de la serie, un dato que no sabías de cada país que irá al mundial. Hoy toca Japón. Cuando pensamos en los Kit Kat en Japón, lo primero que se nos viene a la mente es sus cientos de sabores extraños como matcha, wasabi, pero la verdadera razón por la que este chocolate es casi una religión no tiene nada que ver con el sabor, sino con una extraña coincidencia en el idioma. En japonés, la marca Kit Kat se pronuncia Kitto-Katto y resulta ser casi idéntico a la frase Kitto-Katsu, que significa textualmente seguro vas a ganar. La historia se remonta a los años 90, en la región de Kyushu, específicamente en la prefectura de Fukuoka. Nestlé notó que en esta zona las ventas de Kit Kat subían mucho entre diciembre y febrero. Al investigar encontraron que, sobre todo en supermercados, padres y amigos lo compraban como amuleto de buena suerte para la época de los exámenes. E incluso algunos hoteles de Fukuoka dejaban este chocolate en las habitaciones de estudiantes de otras ciudades que se alojaban ahí para rendir los exámenes de admisión. Y es que en el dialecto de Fukuoka le suelen agregar la muletilla to al final de algunos verbos, así como el P de Perú o el Po de Chile. Entonces, el seguro ganarás, que en el dialecto de Fukuoka sería Kitto-Katsu, sonaba parecido a la pronunciación de Kit Kat en japonés. Lo que comenzó como una superstición entre estudiantes en los años 90, hoy es una tradición nacional absoluta. Cada año durante la temporada de exámenes, supermercados, convenios, inclusive las oficinas de correo de Japón, se inundan de estos chocolates. De hecho, hay ediciones de cajas de Kit Kat tan específicas que vienen con un espacio en blanco para que los padres, amigos, profesores te escriban un mensaje de aliento a mano antes de entregártelo. Allá, regalar este chocolate es una de las formas más sinceras de decir seguro lo vas a lograr. Así que ya lo sabes, si conoces a alguien que está por pasar por un reto muy importante, tal vez todo lo que necesita es un Kit Kat. Eso fue todo por hoy. Mañana pasamos al siguiente país, Suecia. ¿Este país importa literalmente basura? Bienvenidos a un nuevo video de la serie, un dato que no sabías de cada país que irá al mundial. Hoy nos toca Suecia. Mientras que en gran parte del mundo el exceso de basura es un dolor de cabeza gigante, en Suecia tienen el problema opuesto. Menos del 1% de la basura doméstica de este país termina enterrada en un basurero. Lo que pasa es que los suecos tienen un sistema muy desarrollado de separación y reciclaje, y además cuentan con plantas que queman residuos no reciclables para poder producir calefacción y electricidad. Esta red masiva de tuberías subterráneas es la que lleva el agua caliente para la calefacción de millones de hogares. ¿Y cómo calientan esta agua? Quemando en plantas de altísima tecnología toda la basura que ya no se puede reciclar, como pañales usados, cartones sucios. El sistema es tan avanzado que en las chimeneas de estas plantas tienen un filtro de tecnología espacial que solo liberan vapor de agua inocuo. El problema vino cuando la población sueca aprendió a reciclar también, que se quedaron sin combustible orgánico para mantener las plantas encendidas en invierno. Si las plantas apagaban, se congelaba el país. Entonces, la solución: empezaron a importar basura de sus países vecinos como Reino Unido y Noruega. Y el negocio es buenísimo por donde lo mires.
Los ingleses, por ejemplo, les pagan a Suecia para que se lleven sus residuos porque les es más barato que enterrarlos en su propio suelo. Luego los suecos toman esa basura que les han dado, la convierten en electricidad y calefacción y se la dan a sus propios ciudadanos. Negocio redondo. Ahora, para dejar claro, Suecia no es que se haya quedado sin basura literalmente, pero recicla, separa y aprovecha tan bien sus residuos que sus plantas de energía hoy por hoy necesitan importar basura de otros países para seguir funcionando. Eso fue todo por hoy. Mañana nos toca Túnez. ¿Alguna vez has probado aceite de oliva de Túnez? Probablemente sí, pero no te diste cuenta. Bienvenidos a un nuevo video de la serie, un dato que no sabías de cada país que era el mundial. Hoy nos toca Túnez. Si vas a un supermercado, es normal ver botellas de aceite de oliva carísimas, con banderas de Italia, España, Grecia, letras doradas elegantes y frases que te venden una pureza europea absoluta. Pero la realidad detrás de la industria es otra. Túnez, ubicado al norte de África, es una de las mayores potencias mundiales de aceite de oliva. Su territorio está cubierto por más de 80 millones de olivos, gracias a una tradición que heredaron del mismísimo Imperio Romano hace más de 2000 años. Entonces, si producen tanto, ¿por qué no hemos visto ninguna botella de aceite de oliva que diga hecho en Túnez? Pues por puro marketing. Eso no vende. Entonces, como a países como Italia no les alcanza su propia producción interna para cubrir la demanda, le compran a Túnez aproximadamente el 80% de su aceite a granel. Las marcas europeas lo reciben, lo mezclan con un porcentaje de aceite local, lo embotellan en botellas preciosas y le clavan la etiqueta de producto de Italia. Sin embargo, la Unión Europea obliga a las marcas a poner la verdad en la letra chica de atrás. No sé si esto pasará con todas las marcas de aceite de oliva que lleguen acá, pero al menos las que se comercialicen en la Unión Europea tienen que tener esta regla. Pero si le das vuelta a tu botella de aceite de oliva preferido italiano, por ejemplo, puede ser que encuentres esta frase que dice algo como mezcla de aceite de oliva originarios de la Unión Europea y no originarios de la Unión Europea. Ese no originario normalmente es Túnez. Y eso fue por hoy. Mañana pasamos al siguiente grupo con Bélgica. El lugar que más vende chocolate en el mundo no es una chocolatería, es un aeropuerto. Bienvenidos a un nuevo video de la serie, un dato que no sabías de cada país que era el mundial. Hoy nos toca Bélgica. Y sí, cuando pensamos en Bélgica, probablemente pensemos en chocolate. Pero el dato curioso es que el lugar que vende más chocolate belga no es una tienda en el centro de la ciudad, ni siquiera una fábrica, es el aeropuerto de Bruselas. El propio aeropuerto, en conjunto con Lagardère, afirman que es el mayor punto de venta de chocolate en el mundo. Y los números oficiales son sabrosos. Ahí se venden más de 850 toneladas de chocolate al año, lo que equivaldría a 1,5 kg de chocolate vendido por minuto, multiplicado por 24 horas al día por los 365 días del año. Es un montón de chocolate. Ahora, ¿por qué pasa esto? La primera razón es el clásico pánico último minuto. Los viajeros suelen dejar el souvenir para el final y como Bélgica es famosa en todo el mundo por su chocolatería fina, la gente suele preferir llevar chocolates que imanes. De seguro te ha pasado llegar al aeropuerto, darte cuenta que no le has comprado nada a la familia y finalmente terminas comprando algo chiquito en el aeropuerto. Ahora, también hay crédito para el equipo del aeropuerto. Ellos crearon una tienda llamada The Belgian Chocolate House, que básicamente eliminó la competencia y reunió bajo un mismo techo a varias marcas de chocolates belgas. Al estar ubicado estratégicamente en ciertos lugares, pues el pasajero tiene que pasar por ahí. Dentro de todas las marcas que ofrecen, las que más se venden son una Neuhaus y la segunda Leonidas. Perdonen si pronuncié mal alguno. Así que ya lo sabes, si alguna vez viajas por el aeropuerto de Bruselas, asegúrate de llevar un espacio extra en tu maleta, porque lo más probable es que termines aportando un poquito a este récord mundial. Eso fue todo por hoy. Mañana pasamos al siguiente país con Egipto. Durante siglos, algunos artistas pintaron con restos de momias egipcias. Bienvenidos a un nuevo video de la serie, un dato que no sabías de cada país que irá al mundial. Hoy toca Egipto. Egipto, con una historia milenaria y fascinante, siempre ha sido blanco de saqueos. Durante los siglos XVIII y XIX, las momias de este país no solo eran robadas para exhibirse, se convirtieron también en un producto comercial. Las trituraban a granel para hacer fertilizantes, medicinas y lo más perturbador de todo, para fabricar un pigmento de pintura llamada marrón de momia o Mummy Brown. Marcas de artes compraban estas momias, las pulverizaban, las mezclaban con algunas cositas y los vendían en unos tubitos de óleo. Los pintores, especialmente europeos, lo amaban por su textura y por la calidad de sombras profundas que ofrecía. Cuesta creer que varios cuadros famosos que hemos visto capaz alguna vez pueden haber sido pintados con restos de momias egipcias, como este primero, por ejemplo, La libertad guiando el pueblo, una de las joyas del Museo Louvre, o este otro, El interior de una cocina, de Martin Drolin, y este otro en El último sueño de Arturo en Avalón. Con este último cuadro pasó algo increíble. Cuando el pintor descubrió que ese color marrón estaba hecho con cadáveres reales de Egipto, y que no era solamente un nombre comercial este Mummy Brown, se horrorizó tanto que bajó a su jardín y enterró el tubo de pintura para darle así por fin un funeral digno. Ahora, pero ¿por qué no se puede confirmar esto al 100%? Porque la ciencia no puede analizar los cuadros sin destruirlos. Pero, por los registros de la época, se cree que estas tres obras que te dije han usado marrón de momia. Con el tiempo el pigmento dejó de fabricarse, en parte porque cada vez era más difícil conseguir momias, pero también porque empezó a ser visto como algo éticamente inaceptable. Antes de terminar, si les interesa visitar Egipto, estoy armando un viaje grupal para octubre de este año. Cualquier cosa me escriben por interno. Y eso fue por hoy. Mañana pasamos al siguiente país con Irán. En Irán, hacer esto
te podría meter en problemas. Bienvenidos a un nuevo video de la serie, un dato que no sabías de cada país que irá al mundial. Hoy toca Irán. Cuando viajamos a países donde no sabemos el idioma, el lenguaje corporal suele ser nuestro mejor amigo. Pero en Irán eso te podría meter en algunos problemas. Si llegando a Irán le haces un pulgar arriba al de migraciones o al taxista, las cosas se pueden poner un poquito bravas. Este gesto que en muchos países utilizamos para decir ok, aprobado, todo bien, en la cultura iraní tradicional se le conoce como bilak. Y es el equivalente a levantar el dedo medio o decir literalmente siéntate. Lo curioso es que hoy en día, gracias a la globalización y todos los likes que nosotros ya conocemos en internet, las generaciones jóvenes ya entienden el significado occidental, vamos a llamarlo así, de este signo. Es más, he visto muchos videos en los que cuentan de que los iraníes son las personas más hospitalarias del mundo, así que si ven a un turista extranjero haciendo este gesto en la calle, por lo general se van a reír y te lo van a dejar pasar, porque al final saben que no lo estás haciendo con mala intención. Pero ojo, no te confíes si es que por ahí le haces ese gesto a un policía, a una persona mayor, o si estás recorriendo un área muy rural de Irán, probablemente te vayas a ganar una mirada de desprecio o por ahí un reclamo fuerte. Así que si algún día tienes la suerte y el privilegio de visitar Irán, obviamente esperando que todo salga bien en este contexto político, capaz es mejor pensarlo dos veces antes de utilizar el pulgar arriba y en vez de eso prueba este gesto. Poner la mano derecha cerca del corazón y hacer una leve inclinación con la cabeza. Esta es la forma de decir como gracias, muy agradecido. Y eso fue todo por hoy. Mañana pasamos al siguiente país con Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es lo más cercano que tenemos en la Tierra a un verdadero planeta alienígena. Bienvenidos a un nuevo video de la serie, un dato que no sabías de cada país que irá al mundial. Hoy toca Nueva Zelanda. Debido a su aislamiento geográfico de 80 millones de años, la evolución hizo aquí algo de loco. Creó un reino donde los mamíferos no existían y las aves y los reptiles prehistóricos dominaron esta zona. Como la Tierra estaba libre de depredadores mamíferos, digámoslo así, los animales evolucionaron aquí de una forma un poquito perturbadoras. Uno de los reyes indiscutibles, por ejemplo, era esta ave que se llamaba Moa, una ave gigante no voladora que medía más o menos 3,5 metros. Claro, y el depredador de esta ave era una ave más grande todavía. Conoce también ahora al águila de Haast, el águila más grande que jamás haya existido, con garras del tamaño de un tigre, diseñada para cazar a los Moa desde el cielo. Pero la isla esconde todavía más secretos jurásicos, como el tuatara, un reptil que coexistió con los dinosaurios y que tiene un misterioso tercer ojo que dice que puede detectar la luz, o el kakapo, el loro más gordo del mundo que se olvidó cómo volar, y el takaje, una ave prehistórica tan rara que el mundo entero lo dio por extinta, hasta que hace unas décadas fue redescubierta oculta en las montañas. Y cómo olvidar al famoso kiwi, que merece todo un video aparte, muy particular esta ave. Y si creías que las aves de Nueva Zelanda eran pacíficas, te faltó conocer al kea. Estas aves desarrollaron una inteligencia superior y al ser de actitud un poquito más traviesa, destruyen cosas por curiosidad. Lamentablemente, cuando los humanos llegamos a la isla de Nueva Zelanda, trajimos con nosotros ratas, armiños, gatos salvajes, provocando una masacre en esas especies que no sabían cómo defenderse de los mamíferos. Por eso hoy, Nueva Zelanda tiene uno de los planes ecológicos más ambiciosos de todo el mundo, una iniciativa del gobierno llamada Predator Free 2050. El objetivo, erradicar por completo a todos los mamíferos depredadores invasores para el 2050, para devolverle así la isla a sus verdaderos y antiguos dueños. Y eso fue todo por hoy. Mañana pasamos al siguiente país con España. ¿Por qué España no canta su himno? Bienvenidos a un nuevo video de la serie, un dato que no sabías de cada país que era el mundial. Hoy toca España. No es que la letra del himno de España sea difícil, es que simplemente no tiene letra. La Marcha Real de España es uno de los himnos nacionales más antiguos de Europa y es uno de los 4 únicos himnos nacionales que no tiene letra oficial, compartiendo esta característica con San Marino, Bosnia-Herzegovina y Kosovo. Originalmente, en el siglo XVIII, esta melodía nació como música para marcar el paso, rendir honores y acompañar ceremonias militares, por lo que nunca se pensó para tener voz ni letra. A lo largo de la historia se le ha intentado poner en muchísimas ocasiones letra al himno, pero debido a las divisiones políticas y a la fuerte identidad cultural de sus distintas regiones, ponerse de acuerdo es una misión imposible. Cada vez que un gobierno o una institución propone una estrofa, se desata un debate nacional tan caótico que el proyecto siempre termina cancelado y archivado a los pocos días. Pero el fútbol no entiende de silencios. En los 90s, los hinchas de La Roja se cansaron de quedarse callados ante los rivales e inventaron de forma totalmente espontánea el famoso lo, simplemente porque la sílaba lo es la más fácil de gritar a todo pulmón sin ahogarse. Este tarareo masivo se convirtió en un símbolo de identidad mundial durante la época dorada de la selección, que fue más o menos entre 2006 y 2012. Al ganar absolutamente todo, el planeta entero vio a miles de españoles romper el protocolo en televisión nacional, consagrando la letra sin letras más famosa de la historia del deporte. Y al final España nos demuestra que cuando la pasión es compartida, no necesita de frases perfectas. El fútbol tiene su propio idioma universal, y a veces, un simple tarareo cantado con sentimiento tiene muchísima más fuerza y unión que cualquier discurso escrito. Eso fue todo por hoy. Mañana pasamos al siguiente país con Uruguay. En este país sudamericano, ¿no existe oficialmente la Navidad ni Semana Santa? Bienvenidos a un nuevo video de la serie, un dato que no sabías de cada país que era el mundial. Hoy toca Uruguay. Si eres uruguayo, capaz esto no te sorprenda, pero para el resto de Latinoamérica esto es un choque enorme. Verás, en el calendario oficial de Uruguay, el 25 de diciembre,
que en casi todo el mundo se le conoce como Navidad, pasó a llamarse Día de la Familia. Y la Semana Santa, esas fechas en las que todo el continente asociamos al calendario católico, en Uruguay se conoce legalmente como Semana de Turismo. Pero la cosa no queda ahí. El Día de los Reyes se convirtió en el Día de los Niños, y el tradicional 8 de diciembre, Día de la Virgen María, es oficialmente el Día de las Playas. Debo admitir que es una maravillosa jugada para inaugurar la temporada de verano. Ahora, ¿por qué pasa esto? A inicios del siglo XX, el país decidió cambiar varios nombres religiosos de su calendario oficial. La separación entre iglesia y Estado quedó consagrada en su Constitución de 1918, donde se estableció que todos los cultos son libres, pero que el Estado no va a sostener ninguna religión. Un año después, en 1919, Uruguay aprobó una ley que cambió oficialmente el nombre de varias fechas religiosas. Ahora, ojo, esto no significa que en Uruguay esté prohibido celebrar Navidad o Semana Santa. De hecho, muchos uruguayos se siguen reuniendo en Nochebuena, cenan juntos, abren regalos y le siguen diciendo Navidad en su día a día. La diferencia real es en cómo lo nombra el Estado. Eso fue por hoy. Mañana pasamos al siguiente país con Arabia Saudita. ¿En Arabia Saudita puede ser más barato comprar gasolina que comprar agua? Bienvenidos a un nuevo video de la serie, un dato que no sabías de cada país que irá al mundial. Hoy toca Arabia Saudita. Y sí, es una exageración, pero puede pasar. Comprar una sola botella fría de medio litro de agua te puede costar alrededor de 2 reales. O sea, si compras 2, el litro te sale 4 reales. El precio de la gasolina regular está congelado por el gobierno en solo 2.18 reales por litro. La matemática no miente. El agua embotellada en el grifo termina siendo un 40% más caro que la gasolina. Pero vamos a un ejemplo real. Tanquear un auto compacto común con capacidad de 12 galones en Perú te cuesta alrededor de 70 dólares o 240 soles. ¿Sabes con cuánto llenas ese mismo tanque en Arabia Saudita? Con apenas 26 dólares o 90 soles. Pero lo más loco es que da igual que la región esté pasando por tensiones geopolíticas. En los grifos de Arabia Saudita el precio no se mueve. Y esto pasa gracias a un decreto real del rey Salmán, que fija por ley un tope máximo para el precio del combustible. Es más, si el petróleo sube en el mundo, el país gana miles de millones de dólares exportando, y la empresa estatal Aramco absorbe cualquier pérdida interna para mantener los precios de los grifos locales súper baratos. Así, mientras nosotros estamos sufriendo mirando el precio del combustible todas las semanas, ellos viven en una burbuja de estabilidad local. Ahora, regresando al dato, no significa que todo el agua en Arabia Saudita sea más barata que el combustible. Si compras agua local en packs grandes, probablemente te salga más barato. Pero el dato sigue siendo real si comparas gasolina por litro con ciertas presentaciones pequeñas o agua importada. Recordemos que Arabia Saudita está en una de las regiones más secas del planeta. No tiene grandes ríos permanentes como otros países, y buena parte de su vida moderna depende de soluciones enormes para conseguir agua. Plantas desalinizadoras, pozos, tuberías, infraestructura, etcétera, etcétera. Así que nada, eso fue por hoy. Me da curiosidad, ¿en tu país cuánto cuesta la gasolina? Mañana pasamos al siguiente país con Cabo Verde. Este país tuvo que inventar su propio idioma, cultura y música desde cero. Bienvenidos a un nuevo video de la serie, un dato que no sabías de cada país que irá al mundial. Hoy toca Cabo Verde. Si buscas en el mapa este hermoso archipiélago de 10 islas ubicado frente a las costas de Senegal, te sorprenderá saber de que no siempre fue el paraíso tropical que es hoy. A diferencia de la inmensa mayoría del continente africano, que tiene miles de años de historia tribal, aquí no había absolutamente nadie. Su población no nació de un pueblo originario que ya estaba ahí, sino de una historia compleja y dolorosa. Colonización portuguesa, personas africanas esclavizadas, comercio atlántico, aislamiento, mezcla cultural, supervivencia. Debido al mestizaje entre los colonos europeos y las personas traídas de mainland África, Cabo Verde creó desde cero una cultura, una música y un idioma totalmente nuevos. Debido a crisis y sequías pasadas, su población se vio obligada a emigrar masivamente para sobrevivir. Los datos son impresionantes. Mientras que en las islas viven alrededor de 600.000 personas, se estima que la diáspora en el extranjero supera el 1.000.000. Es decir, que hay más caboverdianos fuera del territorio que dentro del mismo. Por eso, el dinero que envían los emigrantes a sus familias se ha convertido en un motor económico indispensable que mantiene el país en movimiento, representando uno de los porcentajes de remesas más altos en todo el continente. Hoy, Cabo Verde es un país con identidad propia, música propia, idioma criollo, selección nacional de fútbol y una cultura profundamente arraigada al mar. Cabo Verde es la prueba viviente de que el hogar no siempre es el pedazo de tierra donde toca nacer, sino es el lugar que llevas en el corazón y defiendes sin importar en qué parte del mundo te encuentres. Recuerda que irse no siempre significa dejar de pertenecer. Eso fue todo por hoy. Mañana pasamos al siguiente grupo con Francia. ¿Los franceses usan perfume porque no se bañan? Bienvenidos a un nuevo video de la serie, un dato que no sabías de cada país que irá al mundial. Hoy toca Francia. La respuesta corta es no, pero quédate en el video para que entiendas la historia detrás del estereotipo. Para entenderlo tenemos que irnos a Francia en el siglo XVII-XVIII, una época en donde la higiene no se entendía como hoy. En parte de Europa, bañarse por inmersión no era algo tan cotidiano como ahora, no necesariamente porque la gente no quiera estar limpia, sino porque existían creencias médicas muy distintas. Los médicos de ese entonces creían que el agua caliente abría los poros de la piel y dejaba entrar las enfermedades o malos aires al cuerpo. Entonces, en vez de ducharnos como lo hacemos hoy, muchas personas se limpiaban cambiándose la ropa interior, lavándose por partes, usando polvos, aceite, flores y claro, perfumes. Con este contexto entenderás que inclusive la alta sociedad y hasta el mismísimo rey evitaban bañarse. Y ahí entra un lugar clave:
Grasse, una ciudad al sur de Francia. En ese entonces, Grasse era un centro importante de curtido de cuero y usaban orina y excrementos para tratar las pieles. Y los guantes de cuero, que era un accesorio de moda entre la nobleza, claro, olía literalmente a... Entonces, según la historia más conocida, un curtidor de la localidad tuvo una idea brillante: perfumar los guantes con abundante esencia de flores. Cuando esos guantes perfumados llegaron a la corte francesa, se volvieron un éxito. Los nobles se dieron cuenta de que esos guantes no solo tapaban el olor a cuero, sino también su propio olor corporal. La moda creció tanto que con el tiempo Grasse empezó a dejar atrás el cuero y hoy por hoy los conocimientos ligados al perfume en la región de Grasse fueron reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial, además de ser considerada una de las capitales mundiales del perfume. Así que no, los franceses no usan perfume porque no se bañan. Olvidémonos de ese estereotipo. Hoy en día la data indica de que los franceses se bañan como cualquier país moderno. De hecho, están por arriba del promedio europeo en el ranking de higiene completa de IFOP. El perfume ya no es un camuflaje, sino un complemento de moda muy importante que al día de hoy sigue siendo objeto de deseos de muchas personas. Eso fue por hoy. Mañana pasamos al siguiente país con Senegal. ¿Por qué le dicen Rally Dakar si ya no se hace en Senegal? Bienvenidos a un nuevo video de la serie, un dato que no sabías de cada país que irá al mundial. Hoy toca Senegal. Si eres bueno con los mapas sabrás de que Dakar es la capital de Senegal y una de las competencias más extremas y conocidas en el mundo, el Rally Dakar, lleva su nombre. Pero ¿por qué? Para entenderlo tenemos que irnos a 1977. Un piloto francés llamado Thierry Sabine, disculpen mi francés, se perdió por completo en el desierto de Sahara mientras participaba en otro rally, el famoso Abidjan-Niza, y al borde de deshidratarse, pudo ser felizmente rescatado. En lugar de quedar traumatizado, el francés quedó fascinado por la inmensidad del desierto y pensó: este es un escenario perfecto para poner a prueba el límite de los humanos. Al volver a Europa, organizó la primera edición de una carrera extrema que arrancaría en París y terminaría justamente en la meta soñada, Dakar, capital de Senegal. Durante casi 30 años la llegada del rally fue una de las postales más icónicas del planeta. El que lograba llegar a Dakar se convertía en leyenda. Sin embargo, en el 2008 todo esto cambió radicalmente. Debido a amenazas de seguridad en la ruta africana, la carrera tuvo que ser cancelada por completo un día antes de empezar. Por motivos de seguridad, lamentablemente el rally abandonó África. Se mudó primero a Sudamérica, cruzando desiertos en países como Perú y Chile, y posteriormente se firmó un contrato para que esta carrera, este rally, se corriera exclusivamente en Arabia Saudita, donde hasta el día de hoy se realiza. Entonces, ¿por qué se sigue llamando Dakar si ya la meta no es ahí? Pues por puro marketing. Para el mundo motor, la palabra Dakar ya no significa una coordenada específica en un mapa, sino el concepto definitivo de lucha, resistencia, peligro y aventura en el desierto. Así que sí, eso fue por hoy. Mañana pasamos al siguiente país con Irak. ¿Qué historia esconde este símbolo? Bienvenidos a un nuevo video de la serie, un dato que no sabías de cada país que irá al mundial. Hoy toca Irak. Si alguna vez has visto este amuleto en un collar, pulsero o adorno, probablemente lo conozcas como la mano de Fátima. Y mucha gente lo usa como símbolo de protección contra las malas vibras o el mal de ojo. Pero ¿sabes de dónde proviene? Antes de tener ese nombre, ya existía la simbología de manos abiertas a modo de escudo en el antiguo Medio Oriente. Y uno de sus antecedentes más remotos aparece en la antigua Mesopotamia entre los años 3000 y 2000 a.C., en la región que hoy es Irak. Ahí se lo conocía como la mano de Ishtar, la poderosa diosa del amor, la fertilidad y la guerra. Con el paso de los siglos, el símbolo viajó, cambió y fue adoptado por distintas culturas y religiones, hasta que llegó a Cartago, región donde ahora está Túnez. Allá en los años 800 a.C. aprox, le dieron el diseño definitivo geométrico que conocemos el día de hoy. Es decir, Mesopotamia aportó el concepto y Cartago lo trajo a la vida en forma de amuleto. En el Islam se hizo conocido como la mano de Fátima, en referencia a Fátima, la hija del profeta Mahoma. En tradiciones judías se le conoce como Hamza, por los 5 dedos, o mano de Miriam por la hermana de Moisés. Por eso este amuleto es tan particular e interesante. No le pertenece a una sola creencia. Cruzó fronteras y mutó nombres. Mírala bien, incluso su diseño esconde cosas bien interesantes. No es una mano izquierda, no es una mano derecha, es una figura completamente simétrica con pulgares al lado izquierdo y al lado derecho. Lo diseñaron así a propósito para representar el equilibrio perfecto y para simbolizar que la protección funciona en todas las direcciones. Y el ojo en la palma, pues el mismo significado de escudo del Nazar Bonjou, que ya les conté en el anterior video de Turquía. Como dato extra, en Irak también es famoso otro amuleto contra el mal de ojo. Este se llama Sabauyun o 7 ojos, una pieza turquesa con 7 agujeritos u ojitos. El número 7 fue sagrado en Mesopotamia desde la época sumeria y se cree que multiplica la protección. Tal vez por eso la mano de Ishtar, Fátima, Miriam o como lo quieras llamar sobrevivió al tiempo. Porque antes de ser un souvenir o un tatuaje, los iraquíes entendieron una cosa: que todas las personas, sin importar ascendencia ni religión, buscamos inconscientemente protección. Eso fue todo por hoy. Mañana pasamos al siguiente video con Noruega. El ingrediente más popular del sushi, ¿no es japonés? Bienvenidos a un nuevo video de la serie, un dato que no sabías de cada país que irá al mundial. Hoy toca Noruega. Si viajas a Japón y pides sushi de salmón, probablemente pienses que estás consumiendo una tradición local milenaria, pero la realidad es que antes de los 80, los japoneses no comían salmón crudo. Antes del boom del salmón, el sushi giraba más alrededor de pescados como el atún, el tai, hirame, saba, nabo, camarones, calamares y otros mariscos. La razón
El salmón local del Pacífico solía tener parásitos peligrosos, así que en la cultura japonesa este pescado se consideraba sucio y solo se consumía cocido a altas temperaturas o asado a la parrilla, no como algo ideal para comerse crudo en el sushi. Mientras tanto, al otro lado del mundo, Noruega había perfeccionado la crianza de salmón en granjas controladas. Tuvieron tanto éxito que se encontraron con un problema. Tenían toneladas de salmón y no sabían a quién venderle. Entonces miraron a Japón, un país con una cultura y consumo enorme de pescado crudo, solo que acá había un pequeño detalle. Los japoneses no estaban convencidos de poner salmón crudo en el sushi. Fue entonces que en 1985, una delegación noruega liderada por el ex ministro de Pesca, Thor Listau, viajó a Tokio con el Proyecto Japón. Su misión, convencer al mercado japonés de que el salmón atlántico de cultivo noruego podía ser una opción segura, limpia y deliciosa para comer crudo. Al principio los chefs tradicionales se negaron rotundamente. El color, la grasa, la textura y la misma idea de comer salmón crudo no encajaba con lo que ellos estaban acostumbrados. Así que Noruega tuvo que insistir por años. Poquito a poquito se fueron abriendo camino. Pero el gran punto de quiebre llega en 1992. Ese año la empresa japonesa Nichirei, un gigante de alimentos congelados, aceptó comprar 5.000 toneladas métricas de salmón noruego a un precio muy bajo, con una condición clave, que se vendiera como salmón para sushi. El salmón naturalmente entró por los canales más accesibles, supermercados y restaurantes de sushi de banda giratoria, y a las familias y jóvenes les encantó. Era suave, graso, cremoso, más barato que otros pescados tradicionales y sobre todo muy fácil de disfrutar. Hoy por hoy el salmón lleva 15 años consecutivos ganando como el ingrediente más consumido y favorito en los restaurantes de banda giratoria, y en otras partes del mundo es un ingrediente muy asociado al sushi y a la cultura japonesa en general. Ese salmón que muchos creen japonés de toda la vida, en realidad se volvió famoso gracias a la insistencia noruega. Así que si disfrutas el sushi de salmón tanto como yo, tomémonos un momento para agradecer a Noruega. Eso fue por hoy, mañana pasamos al siguiente país. Argentina. ¿Qué manera de producir genios tiene este país? Bienvenidos a un nuevo video de la serie, un dato que no sabías de cada país que irá al mundial. Hoy toca Argentina. Este país es sin duda una auténtica cuna de genios, pero más allá de Leo Messi, del tango, del asado, la cantidad de aportes revolucionarios que Argentina le ha dado a la humanidad no tiene sentido. Por ejemplo, el lapicero, o virome como le llaman allá, fue creado por el húngaro argentino Laszlo Biró. Harto de que las plumas de la época chorraran tinta, diseñó una pequeña esfera en la punta que giraba libremente. Lo patentó definitivamente en Argentina en 1943 y allá es tan sagrado que le dicen virome en su honor. Pero la cosa no queda ahí. El primer largometraje animado de la historia no la hizo Walt Disney, sino el argentino Quirino Cristiani en 1917, con su obra El Apóstol, usando recortes de cartón. Argentina también dejó huella en la criminalística, literalmente. A finales del siglo XIX, el policía Juan Bucetich creó el primer sistema eficiente de identificación por huellas dactilares de todo el mundo. Todo esto para resolver el caso de Francisca Rojas, y se considera que fue el primer crimen de la historia de la humanidad resuelto por la policía mediante huellas dactilares. Gracias al éxito de este caso, Argentina se convirtió en el primer país del mundo en adoptar la dactiloscopía como sistema oficial de identificación, antes de que el FBI supiera cómo usarla masivamente. Ya para cerrar con broche de oro, el invento argentino que más vidas ha salvado, el bypass coronario. En 1967, el médico cirujano argentino René Favaloro desarrolló esta técnica de cirugía del corazón en una clínica ubicada en Ohio, Estados Unidos. Este invento revolucionó la medicina moderna y hoy en día sigue salvando millones de vidas. Argentina es un país que te demuestra que cuando la creatividad y la pasión se juntan, no solo nacen los mejores futbolistas de la historia, sino también mentes brillantes que cambian el destino de la humanidad. Y eso fue por hoy. Mañana pasamos al siguiente país con Argelia. ¿Por qué la selección de Argelia se llama como un animal que parece sacado de Pokémon? Bienvenidos a un nuevo video de la serie, un dato que no sabías de cada país que irá al mundial. Hoy toca Argelia. Cuando pensamos en apodos para una selección de fútbol, casi siempre aparecen animales imponentes: leones, tigres, águilas, elefantes. Pero Argelia eligió uno más pequeño. A la selección de Argelia se le conoce como los zorros del desierto o les Fennecs. Pero ¿por qué un país entero elegiría un zorro que parece de peluche como su símbolo máximo de orgullo? Déjame contarte. Porque el Fennec representa lo que casi todo el pueblo argelino admira: astucia, agilidad extrema y sobre todo la capacidad de resistir y ganar en las condiciones más hostiles del planeta. Este pequeño cazador habita en lo más profundo del desierto de Sahara, y aunque no es exclusivo de Argelia, al adoptarlo como su animal nacional y ponerle su nombre a la selección, el país se adueñó de su branding a nivel mundial. Para empezar, sus orejas gigantes de 15 centímetros no son solo para oír insectos bajo la tierra, funciona también como una especie de aire acondicionado que disipa el calor del cuerpo. Además, las plantas de sus patas están cubiertas por un pelaje tan grueso que funciona como aislante térmico, permitiéndole correr sobre la arena del Sahara cuando éste llega a temperaturas extremadamente calientes. Y lo más increíble, su organismo está tan optimizado que puede pasar largos periodos sin tomar una sola gota de agua de manera directa, extrayendo toda la hidratación de sus presas. En Argelia es tan importante que está estrictamente protegida por la ley para combatir su tráfico ilegal como mascota exótica. Míralo nomás, un animal tan icónico y particular que parece sacado de Pokémon. Tal vez por eso Argelia no eligió un animal enorme para representar, sino uno que entendió su historia y algo mucho más importante: que resistir también es una forma de grandeza. Eso fue por hoy. Mañana pasamos al siguiente país con Austria.
¿Y si te digo que el croissant no es tan francés como crees? Bienvenidos a un nuevo video de la serie, un dato que no sabías de cada país que era el mundial. Hoy toca Austria. Cuando vas a una cafetería y pides un croissant, probablemente pienses que estás comiendo algo 100% francés. El croissant parece uno de los símbolos máximos de Francia, pero su historia no empezó exactamente ahí. El abuelo, el antepasado del croissant, nació en Austria. Y su origen es una de las burlas de guerra más ingeniosas de la historia. La historia popular cuenta de que en el año 1683 el poderoso Imperio Otomano tenía rodeada la ciudad de Viena. Como no podían romper las murallas, decidieron cavar túneles subterráneos por la noche para volar las defensas desde abajo. ¿Quiénes los descubrieron? Los panaderos vieneses, que eran los únicos trabajando de madrugada en los sótanos. Al escuchar sonidos de picos y palas bajo la tierra, dieron alarma de inmediato, el ejército austriaco destruyó los túneles y salvaron la ciudad. Para celebrar la victoria, los panaderos crearon un pan conmemorativo, bautizado Kipferl, moldeado con la forma de media luna que llevaba la bandera de sus enemigos. La idea era brillante y cruda, que cada mañana los ciudadanos de Viena pudieran morder y comerse a los invasores. Años más tarde, en 1838, un austríaco llamado Así abrió en París una panadería vienesa. Ahí vendía productos inspirados en la panadería de Austria, incluido el Kipferl. Los franceses amaron y tomaron esa idea, la modificaron, la volvieron hojaldrada y la convirtieron en un icono mundial. De hecho, en Francia este tipo de panadería se le conoce como... Ni lo voy a intentar pronunciar. ¿Qué significa textualmente cosas de Viena? Si te encanta desayunar medialunas con café, ahora ya sabes que no estás comiendo un simple pan dulce. Estás mordiendo un trofeo de guerra austriaco diseñado hace muchos siglos atrás. Y eso fue por hoy. Mañana pasamos al siguiente país con Jordania. ¿En Jordania puedes flotar en el punto más bajo del planeta? Bienvenidos a un nuevo video de la serie, un dato que no sabías de cada país que irá al mundial. Hoy toca Jordania. Jordania es famosa en todo el mundo por ser el hogar de una de las maravillas más increíbles del mundo, Petra. Pero el lugar del que te hablo es el mítico Mar Muerto. Para empezar, este no es un mar común. De hecho, técnicamente ni siquiera es un mar. Es el punto más bajo en todo el planeta en tierra firme. Si te paras en su orilla, estás a básicamente 430 metros bajo el nivel del mar. Pero lo verdaderamente loco es cómo cambian las leyes de la física ahí abajo. No tanto por la profundidad, pero el Mar Muerto es casi 10 veces más salado que cualquier océano común. Y eso hace que el agua sea extremadamente densa. Cuando te metes, tu cuerpo es empujado hacia arriba, que flotas sin hacer ningún esfuerzo. Sin nadar, sin patalear. Simplemente te echas y el agua te sostiene. Eso sí, ten cuidado de no tragar agua, ni que te caigan los ojos porque arde como no tienes idea. Me lo cuento como experiencia. Otro dato interesante es que al estar en una fosa tan profunda, los rayos solares tienen que de alguna manera atravesar una capa extra de atmósfera. El calor del desierto evapora agua constantemente, creando una neblina rica en minerales que funciona como una especie de protector natural gigante. Y aunque los rayos UV se atenúen, siempre te recomiendo que uses bloqueador. Como gran parte del agua del río Jordan ha sido desviada para el consumo humano y agricultura, y como el calor del desierto evapora el agua constantemente, lamentablemente el nivel del Mar Muerto baja aproximadamente 1 metro por año. Y sí, algunos van a decir que el punto más profundo de la Tierra es el abismo Challenger, en las fosas marianas con 11 kilómetros de profundidad. Y sí, es verdad, pero eso está bajo el mar. Al Mar Muerto puedes llegar a pata. Así que si algún día tienes la suerte y privilegio de ir a Jordania y tienes la oportunidad de entrar al Mar Muerto, recuerda que no solo vas a meterte a un lago mega salado, vas a flotar en el punto más bajo de la Tierra al que puedes llegar sin un submarino. Eso fue por hoy. Mañana pasamos al siguiente país con Portugal. ¿Por qué a Portugal le dicen los lusos? Bienvenido a un nuevo video de la serie, un dato que no sabías de cada país que era el mundial. Hoy toca Portugal. Si alguna vez has visto un partido de la selección portuguesa, seguro escuchaste frases como atacan los lusos, gol del equipo luso, la estrella lusa. Pero, ¿de dónde viene esa palabra? Hace más de 2000 años antes de que existiera Portugal como país, en la península ibérica vivían diferentes pueblos antiguos. Uno de ellos eran los lusitanos, un pueblo asociado a una región que los romanos terminarían conquistando y llamando Lusitania. Ocupaba parte del territorio actual de Portugal y zonas del oeste de la actual España. Aunque los siglos pasaron, los imperios cayeron y el país terminó adoptando el nombre de Portugal, esa memoria antigua no desapareció. De hecho, en el siglo XVI, el poeta Luís de Camões escribió Os Lusíadas, disculpen mi portugués, el gran poema épico nacional de Portugal. Y ahí inmortalizó a los portugueses no solo como habitantes de un país, sino como un pueblo que conectaba sus hazañas con la memoria antigua de lo que era Lusitania. El nombre quedó tan ligado a la identidad portuguesa que el uso empezó a utilizarse no solo como una forma histórica, sino también una forma elegante y hasta poética de decir portugués. Hoy en día esa palabra define su identidad global. Incluso a los demás países que hablan portugués se les conoce como comunidad lusófona. Estamos hablando de Brasil, Angola, Cabo Verde, Mozambique, Timor Oriental, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la próxima vez que escuches que la selección portuguesa es la Escuadra Lusa, recuerda que no solo es un apodo deportivo, es una palabra que conecta al luso moderno con la historia antigua de sus raíces y la península. Y eso fue por hoy. Mañana pasamos al siguiente país con la República Democrática de Congo. Este país es literalmente pura energía. Bienvenidos a un nuevo video de la serie, un dato que no sabías de cada país que irá al mundial. Hoy toca República Democrática del Congo.
Este lugar no se parece a nada que conozcas probablemente. Parece como si la naturaleza hubiera decidido concentrar ahí agua, fuego, electricidad, selva y peligro en un solo territorio. Vámonos primero a sus bosques. Congo es un motor verde del planeta. La cuenca del Congo es la segunda selva tropical más grande del mundo, solo por detrás del Amazonas, y es considerada uno de los grandes pulmones de la Tierra. Si nos vamos a sus aguas, las cosas se vuelven un poquito más extremas. Por el país corre el río Congo, considerado el río más profundo registrado en el mundo, con zonas que superan los 200 metros de profundidad. Y sus corrientes son tan poderosas que si el complejo hidroeléctrico de Inga se aprovechara a gran escala, podría tranquilamente suministrar la energía a muy buena parte de África. Y hablando de energía, esta no solo corre por el agua, sino que también cae desde el cielo. Conoce a Kifuka. Durante años fue citada como uno de los lugares con mayor actividad de rayos en el mundo, con cifras cercanas a 158 descargas por kilómetro cuadrado al año. Pero donde la cosa se pone verdaderamente intensa y peligrosa es con la energía interna. El Congo tiene el Nyiragongo, uno de los volcanes más famosos de África, conocido por haber tenido uno de los lagos de lava más impresionantes de todo el mundo, y sus erupciones no son cualquier cosa. En el año de 1977, su lava llegó a moverse a velocidades estimadas de entre 60 a 100 km por hora, una de las velocidades de lava más rápidas registradas en el mundo. Y justo al lado está el lago Kivu, hermoso por fuera pero una bomba química por dentro, ya que sus profundidades guardan enormes cantidades de gases disueltos, como dióxido de carbono y metano. Si esos gases se liberaran de golpe, podría provocar una erupción límnica. Entonces, cuando juntas todo, la República Democrática del Congo parece una batería natural del planeta. Un país que ayuda a sostener el equilibrio del mundo, pero que también vive rodeado de algunas de las fuerzas naturales más intensas y peligrosas de la Tierra. Eso fue por hoy. Mañana pasamos al siguiente país con Uzbekistán. Este país fue en su momento el centro del mundo. Bienvenidos a un nuevo video de la serie, un dato que no sabías de cada país que irá al mundial. Hoy toca Uzbekistán. Puede que nunca se te haya pasado por la cabeza viajar a Uzbekistán. Tal vez ni siquiera lo puedas ubicar rápido en el mapa. Pero este país de Asia Central fue, durante siglos, una de las paradas más importantes entre Oriente y Occidente. Para entender la importancia de este lugar, primero hay que mirar dónde está ubicado. Queda justo en el corazón de Asia Central. De hecho, si miras te darás cuenta de que es uno de los pocos países que no solo no tiene salida directa al mar, sino que está rodeado de países que tampoco tienen salida al mar. O sea, para llegar al océano desde Uzbekistán, tienes que cruzar por lo menos 2 fronteras. Pero igual, hace siglos, estar lejos del agua no importaba. Este lugar era considerado el epicentro absoluto de la gran y mítica Ruta de la Seda, la red comercial más importante de la humanidad que conectaba Oriente y Occidente. Por acá pasaban las riquezas, las especias, los conocimientos, la ciencia, los secretos de medio planeta. Y esa riqueza acumulada dejó rastro en atracciones vivas que hoy parecen sacadas de un cuento de fantasía. Hablo de ciudades como Samarcanda, por ejemplo, un nombre que suena casi mítico. Ahí está el Registán, una plaza rodeada de madrasas monumentales cubiertas de mosaicos azules. También está el Shahizinda, una avenida de mausoleos turquesas que parece más una escalera hacia una época antigua que un cementerio. En Kiva está Itchankala, una ciudad amurallada que parece casi intacta. Y en Bucará o Bujará, otra ciudad histórica, todavía se puede ver mezquitas, madrasas, minaretes y mercados que recuerdan la época en la que esta región conectaba mundos enteros. Si Uzbekistán no está en tu lista de lugares por conocer, ojalá este video cambie un poco tu percepción de este lugar. Y eso fue por hoy. Mañana pasamos al siguiente país con Colombia. Este es el sistema colombiano que hoy copian las potencias más grandes del mundo. Bienvenidos a un nuevo video de la serie, un dato que no sabías de cada país que irá al mundial. Hoy toca Colombia. Cuando pensamos en las grandes ciudades de Latinoamérica, lo primero que se nos viene a la mente es el tráfico, la bulla, el ruido. Pero en Bogotá tienen el sistema de calles abiertas dominical más grande de todo el mundo. Conoce a la Ciclovía de Bogotá. Y no estamos hablando de cerrar unas cuadritas por un ratito. Estamos hablando de más de 120 kilómetros de vías que durante varias horas dejan de estar dominadas por autos y se convierten en un enorme espacio público para millones de personas. La ciclovía funciona normalmente los domingos y festivos desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde y puede reunir a más de 1 millón de personas. Familias enteras, ciclistas, niños, corredores, adultos mayores, vendedores, dilo tú. Toda la gente que simplemente quiere estar en la calle y caminar por una ciudad más tranquila. Lo más interesante es que esto no arrancó como una idea turística, sino como una protesta pacífica. Nació en los años 70. Un grupo de activistas urbanos y amantes de la bicicleta, liderados por Jaime Ortiz Mariño, se cansaron de que los autos dominaran todo el espacio público. El 15 de diciembre de 1974, lograron que la alcaldía les permitiera cerrar un pequeño tramo de las avenidas principales por unas horas. Fue un éxito rotundo. Se dice que más de 5.000 personas salieron a adueñarse de la calle y finalmente la ley se volvió oficial en 1976. En la década de los 90, el sistema se expandió de una forma masiva, interconectando prácticamente toda la ciudad. La ciclovía de Bogotá se volvió tan importante que ciudades
Ciudades como Nueva York, París, Ciudad del Cabo, Santiago de Chile, Ciudad de México, entre otras, copiaron el modelo de calles abiertas y hoy replican ese mismo sistema en sus respectivas ciudades. Así que sí, Colombia tiene muy buen café, hermosa música, gran fútbol y una biodiversidad impresionante. Pero también le dio al mundo una idea muy fuerte: cerrar la calle para los autos y abrir la ciudad para todos. Y eso fue por hoy. Mañana pasamos al siguiente país, Inglaterra. Inglaterra creó un hermoso monstruo: la Premier League. Bienvenidos a un nuevo video de la serie, un dato que no sabías de cada país que era el mundial. Hoy toca Inglaterra. Si bien, esto no sé si lo sabías, hay registros que indican que los primeros indicios del fútbol se originaron en China, allá en el siglo III a.C., pero a Inglaterra se le conoce como la cuna del fútbol moderno. Pero una cosa es inventar las reglas del juego que conocemos hoy en día, y otra muy distinta es convertir una liga local en probablemente el espectáculo más visto del mundo. Vamos a 1992. Hasta ese momento, la máxima categoría del fútbol inglés era the First Division, pero los representantes de los clubes más importantes querían una liga nueva, más comercial, más televisiva y con más control sobre sus derechos de transmisión. Y así nació la Premier League. Su primera temporada, 22 clubes, 15 de agosto 1992, y su primer gran acuerdo televisivo con Sky. Una movida que en ese momento parecía radical, pero que terminó cambiando el fútbol para siempre. Hoy, la Premier es una máquina de exportación cultural y muchas ligas han tomado de inspiración este modelo. Ciudades como Londres, Liverpool, Manchester dejaron de ser únicamente ciudades turísticas y se convirtieron en destinos futboleros. Pero la historia de la Premier también tiene una gran contradicción, porque mientras el mundo empezó a ver más fútbol inglés que nunca, muchos hinchas en Inglaterra empezaron a cuestionarse si ese fútbol, si el club de sus amores seguían siendo los mismos de antes. Los horarios de los partidos cambiaron para llegar a una audiencia más global, las entradas se hicieron cada vez más caras, llegaron dueños extranjeros, fondos de inversión y fortunas impensables a los clubes, y para muchos el fútbol empezó a parecerse menos a un deporte de barrio y más a una industria global. Y ahí es donde creo que está el poema. Incluso con todo eso, la Premier sigue funcionando, porque debajo de las cámaras, las marcas, los contratos multimillonarios, todavía hay algo que no se puede comprar: el club que heredaste de papá, la camiseta que usas desde niño, el ídolo que te inspiraba de joven, el bar o pub donde todos miran la misma pantalla, y esa sensación de que durante 90 minutos el barrio entero está jugando contigo. La Premier League no es perfecta, tal vez por eso representa tan bien al fútbol moderno. Es negocio, espectáculo, globalización, pero también sigue siendo memoria, barrio y pertenencia. Y eso fue por hoy. Mañana pasamos al siguiente país con Croacia. Y si te digo que la corbata no es francesa ni italiana, bienvenidos a un nuevo video de la serie, un dato que no sabías de cada país que era el mundial. Hoy nos acompaña Félix de Incógnito. hoy nos toca Croacia. Vamos con eso. Para entender esta historia tenemos que viajar al siglo XVII, durante la Guerra de los 30 años. En esa época, soldados croatas que sirvieron en Francia usaban un pañuelo amarrado al cuello como parte de su uniforme. Algunos eran pañuelos simples, otros eran de telas más finas. Todo dependía del rango del soldado. Pero ese detalle llamó muchísimo la atención de los franceses. Este accesorio llegó rápidamente a la corte francesa y Luis XIV, conocido también como el Rey Sol, el influencer más grande de la época, empezó a usarlo y lo convirtió en un accesorio de moda indispensable entre la nobleza. Y de ahí nació la palabra cravat, que deriva de croate o croata. Desde Francia la moda se extendió por toda Europa y con el tiempo fueron apareciendo diferentes versiones. Para el siglo XIX, un sastre en Oxford, Inglaterra, inventó una variante de la cravata que se convertiría en la corbata moderna. Los croatas están tan orgullosos de esto que cada 18 de octubre celebran el Día Internacional de la Corbata. Así que la próxima vez que te pongas una corbata para una ocasión especial, recuerda que en verdad estás usando un accesorio de combate croata. Y eso fue todo por hoy. Si te interesan los datos curiosos, no solo de países, sino en general, síguelo a Félix como Incógnito. Más bien, muchas gracias por estar el día de hoy. Mañana pasamos al siguiente país con Ghana. ¿Harías brujería para que tu equipo gane? Bienvenidos a un nuevo video de la serie, un dato que no sabías de cada país que irá al mundial. Hoy toca Ghana. Antes del partido entre Inglaterra y Ghana, una noticia empezó a circular. Un chamán ganés afirmó que le había lanzado un hechizo a Harry Kane para que no pudiera anotar goles contra Ghana. El partido terminó 0-0, Kane no marcó. Para unos esto fue rarísimo y para otros fue mera coincidencia. Pero más allá de si uno cree en esto o no, la historia abre una pregunta muy interesante. ¿Por qué en Ghana el fútbol se cruza con lo espiritual? Ahí aparece una palabra muy importante: yuyu. Yuyu no es simplemente magia negra, brujería, como muchas veces se traduce literalmente desde afuera. El yuyu es un sistema de creencias y prácticas espirituales tradicionales profundamente arraigado en Ghana y en otras partes de África Occidental, que fusiona la religión tradicional, la medicina herbolaria y la magia. Se basa en la convicción de que los objetos cotidianos, amuletos o pociones, pueden ser imbuidos de energía espiritual y el poder de los ancestros o deidades locales. Las personas recorren al yuyu a través de curanderos, chamanes, tanto para intenciones positivas como también para intenciones negativas.
negativas. Es básicamente la idea de que hay fuerzas invisibles que pueden influir en nuestro día a día. ¿No te suena familiar? En Latinoamérica como en Ghana, la religión y la espiritualidad forman parte de nuestra vida cotidiana. Muchas veces no separados, sino juntos. Si regresamos a ejemplos de fútbol, hacemos pequeños rituales, cábalas, promesas a todo Dios. Es parte de nuestra esencia. Es nuestra necesidad humana de creer que podemos influir en el destino. Es hacer nuestra parte para un bien mayor. Así no estemos jugando nosotros en la cancha. Si te das cuenta, ese chamán ganés lanzándole un hechizo a Harry Kane no es tan diferente a lo que muchos de nosotros hacemos por nuestros equipos. La diferencia no es el sentimiento, es la forma en la que lo manifestamos. Al final, el mundial te permite ver eso, que las personas somos más similares de lo que creemos. Eso fue por hoy. Mañana pasamos al siguiente país con Panamá. Hay un país que ha nacido con un gran propósito: conectar el planeta. Bienvenidos a un nuevo video de la serie, un dato que no sabías de cada país que irá al mundial. Hoy cerramos con Panamá. Y no se preocupen, este video no solo habla del canal de Panamá. Esa es una minúscula parte de lo que este país ha hecho durante años. Panamá es el gran conector del mundo, y esto empezó mucho antes de que existieran los humanos. Hace unos 3 millones de años, este pedazo de tierra terminó de cerrar el espacio que había entre América del Norte y América del Sur. Ese choque geológico fue tan importante que separó el océano Atlántico del Pacífico, desvió corrientes marinas, cambió el clima de la tierra y permitió que animales y plantas cruzaran de un continente a otro. En otras palabras, Panamá reconfiguró la vida en el planeta. Siglos después, los humanos entendimos esa magia. Hoy todo el mundo conoce su famoso Canal de Panamá, inaugurado hace más de 110 años. Esa obra permite que los barcos crucen entre el Atlántico y el Pacífico sin tener que rodear todo el continente. Pero Panamá también se convirtió en un puente aéreo. Gracias a la aerolínea Copa y el Aeropuerto Internacional de Tocumen, este país es conocido como el Hub de las Américas y conecta cientos de vuelos con decenas de ciudades en América y Europa, haciendo que millones de personas de distintas partes del mundo pasen por este punto. Según fuentes, todo el internet, el 100% de internet de Centroamérica y gran parte del tráfico de datos de América del Norte y del Sur pasa por los cables submarinos de fibra óptica ubicados en Panamá, convirtiéndolo también en un hub de telecomunicaciones. Ni que hablar de que Panamá es uno de los centros bancarios internacionales más grandes del mundo, de la zona libre de Colón, la zona franca más grande del continente americano. Y no solo humanos y mercancía pasa por Panamá, en ocasiones también los animales. Cada año, por su ubicación estratégica entre los dos continentes, Panamá se convierte en una especie de autopista aérea para algunas aves. De hecho, está registrado que en un solo día de noviembre de 2014, más de 2 millones de aves rapaces cruzaron sobre la ciudad de Panamá en su viaje migratorio de norte a sur. Un espectáculo natural tan gigante que parece confirmar algo. Panamá no es solo un punto bonito en el Caribe, es el país bisagra que definió la geografía, conecta el comercio mundial, es el hub y el punto de encuentro de millones de personas. Panamá no solo ha cortado las distancias geográficas del planeta, ha servido como un crisol vivo donde convergen culturas, etnias y tradiciones de todos los continentes. La mayor estructura de Panamá no está hecha de hormigón ni de cables, sino de la diversidad de una población que demuestra día a día que la conexión más poderosa del planeta no ocurre entre puertos o aeropuertos, sino entre las personas. Eso fue todo, muchísimas gracias por acompañar. Si eres una persona curiosa que siempre le ha llamado la atención los viajes y todo lo que se puede aprender alrededor de ello, te invito a que me sigas, a que veas el contenido. Voy a compartir por ahí mi mirada de algunas cosas, así que nada, si estás interesado, bienvenido, nos vemos por ahí.